Somos el grupo número 5 y vamos a realizar el tutorial de nuestro ejercicio de valores absolutos y relativos en Excel y en MATLAB. Comenzamos por el Excel. Aquí tengo nuestro tema, es acerca del PIB del Ecuador. Nuestros datos son del PIB del Ecuador, ya que tenemos que ver los valores absolutos y relativos en MATLAB. Y comenzamos con el Excel, poniendo aquí tasa de crecimiento, generando una nueva columna. Como es variación, los datos van a ser n-1, ya que el primer dato nunca tiene variación, lógicamente. Entonces en el segundo ponemos igual, paréntesis, la fórmula, dato final dividido para dato inicial, menos 1. Pues nos da aquí la tasa de crecimiento. Arrastramos hasta el 2014. Como podemos ver, generamos las tasas de crecimiento de cada uno de los años. Y ahí terminamos la parte de lo que es Excel. Ahora abrimos el MATLAB. Y por lo tanto tenemos que importar primero los datos podemos importar de Excel, eso nos permite. Entonces hay algunas formas, pero por cuestión de tiempo y para ser más amigable, voy a importar desde el documento que está en descargas. El ejercicio buscamos que queremos importar, en nuestro caso ejercicio grupo 5, y se va a abrir una ventana en la que vamos a elegir. Nosotros, como somos con relación al PIB, vamos a importar lo que es estos datos. Entonces ponemos import selection y se ha importado una variable. En este caso se importa como variable en nombre 2, pero vamos a renombrarle y ponerle PIB. Vamos a hacer esto para lo siguiente. Como son matrices, vamos a poner una fórmula, una función, para que se pueda hacer supongamos que nos fueran 10 datos, sino 100, no vamos a hacer de uno en uno con variación. Podemos poner una fórmula para que se hagan las 99 variaciones y serían de 100 datos. Ahora, a modo de ejemplo, vamos a realizarlo con los 10. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra talla, cuál es el tamaño de nuestra matriz. PIB, ponemos size PIB, nos dice que es de 10 filas y una columna. Ya por lo tanto, como dije, las variaciones van a ser 9 variaciones. Entonces, vamos a elegir primero, vamos a transformar una función que se llame, una variable que se llame y, va a ser igual a R 1,1, la primera posición de R. Esa va a ser Y. Entonces, ¿qué? 10. Es el número 10. Entonces, para sacar cuántas variaciones debe haber, como la fórmula es n-1 en variaciones, vamos a generar otra variable que se llame U, que va a ser igual a 1, 2 puntos, y e-1. Ahí nos podemos dar cuenta que va a existir una matriz que tenga 9 variaciones. Entonces ahí procedemos a realizar la fórmula de la variación. Vamos a poner variación PIB. Variación PIB va a ser igual al PIB, con paréntesis, al PIB. ¿A qué es igual una variación? Primero vamos viendo eso. El final menos el inicial sobre el inicial. Entonces, ¿cuál va a ser el final en nuestra fórmula? U más 1. Entonces, U más 1 es la ubicación de nuestro dato, menos PIB U1. Ese va a ser el dato inicial. Dos paréntesis,
ponemos un punto porque es multiplicación, o sea, es una operación matricial, y le dividimos. ¿Para qué? Para el dato inicial, que es pip u, 1. Entonces esto nos ayuda, esta función nos ayuda a realizar las variaciones si tuviéramos 1000 datos, de los 1000 datos. No necesariamente tenemos que hacer manualmente poniendo, supongamos, 6800 menos 41.510. No debemos poner así. Podemos hacer así de 1000 datos, sino que con esta función se generan todos. Entonces aquí podemos ver cómo es la variación y podemos ver que es la misma que lo que nos salió en el Excel. Se puede apreciar, miren, 0.1274, y aquí la variación del PIB es 0.1274. Cabe recalcar que nosotros antes de generar esta función tuvimos que medir cómo es nuestra matriz de datos para poder sacar n-1 para ver cuántas variaciones son, y luego ubicar bien los datos poniendo final menos inicial con el u más 1 para que pueda ejercerse la función en el MATLAB. Gracias. Bueno, a continuación vamos a mostrar cómo resolver el ejercicio, específicamente los que son las tasas de variación históricas del PIB, para lo cual vamos a tener que importar los datos. Y vamos a usar el comando xlsread para bautizar una matriz a la cual vamos a llamar PIB, y la que ubicamos en el disco C como el nuevo ejercicio grupo 1, está en la hoja 1 de las filas B6 a la B15, y ejecutamos. Esperamos a que nos lea el archivo y se demora no mucho. Listo, tenemos ya la matriz con los 10 datos históricos del PIB del año 2005 al 2014. Y pues con estos datos vamos a calcular las tasas de variación a lo largo de toda la historia de estos años. Para esto primero vamos a tener que medir el tamaño de la matriz que estamos ejecutando, para lo cual usamos el comando size, que mide el tamaño. Ponemos size pip, que es la matriz que vamos a medir, y listo. Ahora vamos a almacenar en la otra matriz el largo de la matriz que ya medimos antes, es decir, este número 10. Vamos a almacenarlo como un solo número, para lo cual ponemos q es igual, y es igual al elemento 1 de la fila 1 de la matriz q. Y listo. Ya. Y luego creamos otra matriz, un vector, mejor dicho, que nos dé un número de 1 hasta la variable anterior que ya calculamos, que era el largo de la fila, menos 1. Y listo. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque tenemos una matriz con 10 datos, pero también podríamos tener una matriz con un número de bastantes datos, qué sé yo, 100, 500, 300 datos, así. Entonces lo que hacemos es medir la matriz y a partir de eso calcular cuántos datos vamos a procesar en nuestra nueva matriz, que son solo variaciones. Como en este caso son 10 datos iniciales, vamos a tener en total 9 variaciones. Por eso hacemos nosotros un vector que sea de 1 hasta y-1. Recordemos que y es el número de datos que tenemos. Y-1 sería 9 en total de datos que nos va a salir en nuestra nueva matriz. Además, esta nueva matriz nos va a servir como las instrucciones de las posiciones de los datos que vamos a procesar en la matriz que queremos calcular, que son las tasas de las variaciones. A continuación voy a poner la siguiente fórmula, que se traduce así. Dato final que se ubica en la posición U más 1, y en la fila 1, recordemos que todos tienen solo hay una fila, pero hay varias columnas, menos inicial, que se encuentra en la fila U de PIB, en la columna U de PIB, y en la fila 1. Cerramos este paréntesis
Ahora ponemos punto división. ¿Por qué punto división? Porque es una división elemento-elemento, no es una división matricial. De lo contrario, sin ese punto no nos va a ejecutar la matriz. Y dividimos sobre el dato inicial, que en este caso es U, se encuentra en la posición U de la materia prima. Ya. Y ejecutamos. Y listo. Tenemos los datos de las tasas de la variación del PIB. ¿Por qué nos calcula mediante U? Este U son las posiciones de donde se encuentran los datos que estamos procesando. Por ejemplo, en U se van a reemplazar todos estos datos de la matriz U. Es decir, el 1 se va a reemplazar aquí, aquí y aquí. Este U, al menos en esta primera, solo en esta parte de aquí, se va a reemplazar, va a sumarse más 1. Es decir, va a ser el segundo dato que se va a restar por el primero y se va a dividir de nuevo por el primero. Esto implica, y esta es la fórmula del cálculo de una variación porcentual. A esto me refiero que esta es la fórmula final menos inicial sobre inicial. Y U tan solo vendrían a ser las posiciones de los datos que vamos a ejecutar. Si en este caso se reemplaza el 3, se va a restar el que está en la posición 4 menos el que está en la posición 3 y dividido para el que está en la posición 3. Y así hasta el 9. El 9 va a ser correspondiente, se va a restar el que está en la posición 10 menos el que está en la posición 9 dividido para el de la posición 9. Y por lo tanto son todos los datos que tenemos aquí de la variación del PIB. Lo que tenemos que hacer ahora es tan solo graficar. Recordemos que el primer dato que tenemos aquí en nuestra nueva matriz es el dato del 2006, ya que el año del 2005 no tiene variación por no tener un dato anterior. Entonces, nosotros vamos a generar otra matriz, se va a llamar año, donde van a estar los años del 2005, perdón, desde el 2006 hasta el 2014, que son un total de 9 datos. Le vamos a poner un apóstrofe para que nos aparezca en modo vertical. Así. Y tenemos 9 datos. Y ahora vamos a graficar con la función plot. Al plot le vamos a poner plot entre paréntesis, primero lo que queremos que vaya en X y luego lo que queremos que vaya en Y. De esta manera. Ejecutamos y recordemos que es importante mantener el número de datos en la matriz año y en la matriz variación. De lo contrario no vamos a poder graficar. Ahora esperamos a que nos haga la gráfica y aquí la tenemos. Esta es la gráfica de la variación porcentual que ha habido durante los 10 últimos años en el PIB. Y listo. Para eso, así se usa el MATLAB para calcular variaciones porcentuales en una serie de datos n. Entonces vamos a calcular la tasa de crecimiento promedio del año 2005 al 2014 y para ello vamos a realizarlo primero en Excel y para calcular nuestro promedio necesitamos la tasa de crecimiento que hemos calculado en el integral 1. Aquí tenemos esta columna, entonces para saber nuestro promedio vamos a poner promedio en Excel y seleccionamos la tasa de crecimiento y vemos que nuestro promedio es de 0.1047. Lo mismo vamos a realizar en el MATLAB, pero primero debemos de importar lo que hemos hecho en Excel, vamos a importar acá en MATLAB y lo realizamos de esta manera. Escribimos la ubicación en donde se encuentra nuestro archivo y el nombre con el que lo hemos guardado. Yo lo he guardado con el nombre de ejercicio y también vamos a escribir en la hoja que se encuentra en este caso se encuentra en la hoja 3 y también en qué columna se encuentra y lo que necesitamos transportar, que es de la B5 a la B3. Cerramos con paréntesis y damos enter y esperamos que nos importe. Vamos a ver nuestra ubicación, que aquí está en la hoja 3 desde la B5 a la B3. Entonces, aquí ya se nos ha importado nuestro tasa de crecimiento que está en para calcular nuestro promedio. Escribimos min con minúscula y la razón de que ya hemos importado, que se nos ubica en la parte izquierda. Que cerramos con un paréntesis y damos enter y vemos que nuestro promedio es de 0.1047 y comparamos con este que nos da lo mismo. Este es mi ejercicio. Gracias.
Bueno, a continuación vamos a leer la posición de crecimiento al año 2020, donde tenemos como año base el PIB del 2014 y el promedio de la tasa de crecimiento desde 2006 hasta el 2014. Entonces, vamos a hacer igual. Como año base vamos a tomar esto, vamos a multiplicar 1 más la tasa promedio de crecimiento. Eso vamos a hacer para todos. Solo lo que va a cambiar, vamos a cambiar el año base, y en vez de ser el 2015, vamos a multiplicar por 1 más, cerramos. Igual para acá, tenemos 1 por, cerramos, igual acá, tenemos que poner 2017 por países más, lo cerramos, igual, hacemos lo mismo como año base, vamos a 2018 por 1 más, tenemos igual también que lo mismo, igual 1 más promedio. Ya, una vez obtenido estos datos, nos vamos a ir al MATLAB exactamente. Ya, nos vamos a importar nuestro dato de crecimiento. Nuestro dato de crecimiento. Lo importamos. Cerramos, lo cerramos. No se le crece, va a ser igual al de acá. Ya. Donde esto vamos a sumar más 2, igual como hicimos desde ahí, más el crecimiento. Una vez tenido esta tasa de crecimiento, vamos a sacar el crecimiento hasta el 2020 con una sola forma. El crecimiento 2015 y 2020 va a ser igual, abrimos corchete al del año 2015, que es de 1755 por la tasa promedio de crecimiento sumado más 1.1047, damos punto. Bueno, como aquí vamos a ver. Para elevarse a una potencia que va a ir igual a 0.16 y cerramos nuestro potente y la pozo. Ya, ahí tenemos esta forma donde vamos a salir desde el 2015 hasta el 2020. Pues aquí tenemos una forma correcta donde vamos a hacer un crecimiento del 2015 al 2020, donde sale nuestro enfoque de crecimiento y donde vemos que son los mismos que tenemos en la parte de ley. Vamos a hacer un comparativo, podemos ver que son los mismos que tenemos aquí, los que tenemos en nuestro MATLAB. Ahora vamos a hacer un gráfico donde vamos a importar los daños. Vamos a importar los años. Importamos. Una vez ya importados los daños, vamos a hacer la gráfica que es plot, entre paréntesis, o sea, la variable que importamos que es daños, coma, total de crecimiento, que es este. Damos paréntesis, vamos al dato y vemos nuestro gráfico que desde 2014 a 2020 vamos a tener un crecimiento con sus respectivos valores.